Bueno, vamos a arrancar la mesa redonda de esta mañana. Con ella ya concluimos las jornadas en lo que tiene que ver en la sesión matutina. Por la tarde, en la vespertina, continuaremos. Voy a pasar a presentaros a los invitados que conforman esta mesa redonda. Por un lado está Sergio Sánchez, de Visiotech. Está ahí en el centro. Él es doctor en telecomunicaciones y director de operaciones y desarrollo en Visiotech, encargándose de todo lo relacionado con la tecnología. Es un área en la que enmarca Odoo dentro de la empresa. Por otro lado está Alberto Rodríguez, Alberto de Alda Hotels. Él es ingeniero industrial, fundador y managing director de Alda Hotels, donde todos los hoteles se gestionan también a través de Odoo. Y Javier Gutiérrez, sí, de Pharmadus, ingeniero en telecomunicaciones, director y CEO de la leonesa Pharmadus, para llevar a cabo la renovación digital. Ha trabajado en la renovación digital, sobre todo de esta compañía hasta la industria, hasta llevar a esta compañía a la industria 4.0. Bueno, yo creo que la pregunta primera es obligada, es la fácil. ¿Por qué Odoo? Pues empiezo yo, con vuestro permiso. Mismo. En nuestro caso teníamos en la empresa, a falta de 1 3 RPs, ¿vale? O sea, una cosa muy divertida. Nos encargaron la misión de converger todos los RPs en uno solo. Empezamos por los software privativos, como empiezan muchas empresas. Estudiamos, voy a decir palabras que aquí no se pueden decir, como SAP, estudiamos Navision, estudiamos Sage, que es uno de los que teníamos. ¿Y qué nos sucedía con estos RPs privativos? Pues nos sucedía que en el momento que el consultor que lo implantaba se iba por la puerta, nuestro RP ya estaba muerto. O sea, no evolucionaba, no podía acompañar el RP a la empresa. Entonces, investigamos un poco software libre, encontramos que el RP más potente en software libre es Odoo, en aquel momento OpenRP, y por eso nos decidimos. Estamos hablando en 2013, 2014, que fue cuando empezamos, y nos ha permitido este software, que evoluciona constantemente, que no sea un freno para la compañía, que la compañía decide cómo quiere trabajar y el software le apoya, no lo contrario. Sergio, en vuestro caso, ¿cómo fue? Bueno, en nuestro caso fue bastante parecido. Nosotros veníamos de un Sage Eurowing, ¿vale? Yo me incorporé a la empresa en 2013, venía del entorno de I+D, del entorno académico, entonces yo siempre apostaba mucho por el tema del software libre. En la empresa ya estaba iniciado un proceso de migración, o parcialmente iniciado, hacia la siguiente solución de Sage, que era Murano en ese caso. Y yo paré el proceso y bueno, hicimos un estudio de las posibilidades que teníamos en cuanto a software libre. Apareció la posibilidad de Odoo. Vimos que nos daba toda la flexibilidad que necesitábamos y que nos permitía pues un poco lo que le pasaba a él, ¿no? que el RP se adaptase más a la empresa y no tanto la empresa al RP, y entonces decidimos pues implantar ahí Odoo. En ese caso también era OpenRP, estamos hablando del año 2014 básicamente. En vuestro caso, Alberto, también fue algo parecido porque estáis en continuo crecimiento. No, bueno, la situación nuestra quizás es un poco distinta, ¿no? Yo a título personal, previo a fundar Alda, pues vengo del sector industrial, donde había pues convivido con alguna de estas Navisions y algún otro RP que utilizábamos a nivel industrial, y había convivido además, pues si no recuerdo mal, yo creo que en 3 implantaciones de distintos RPs, con lo cual sabía de los problemas que ello conllevaba, ¿no? Lo duro y frustrante que resulta en el sector industrial cuando nos planteamos en Alda implantar un RP, pues el motivo por el que escogimos Odoo fue porque habíamos tenido una mala experiencia con Odoo. Yo, previamente tuve una productora de televisión, hicimos también con el mismo equipo de implantadores un intento de Odoo, no salió bien, pero vi el potencial que tenía. O sea, sí es cierto que a otra gente, ¿no?, dentro del equipo le podía condicionar en pensar, bueno, pues si no funciona una productora de tele implantar Odoo, ¿por qué va a funcionar en los hoteles? Bueno, pues porque había vivido previamente otros. El problema no era Odoo, el problema es que implantar un RP en una empresa es complejo, tienes que tener una vocación de implantación muy grande y tienes que tener también un equipo preparado para ello, ¿no? En ese caso en Alda, pues hicimos esa apuesta. Ya hace años, estoy hablando empezamos hace años, en el 2016 yo creo que nos cambiamos a Odoo. La competencia en cuanto a sistemas de gestión hotelera es muy grande, realmente hay un montón de sistemas especializados en hotelería, pero también es cierto que la hotelería es una industria que está a la cola de la implantación tecnológica, ¿no? Entonces eso hace
que las soluciones que había están dimensionadas. Vamos, las soluciones que existen a día de hoy están dimensionadas, están preparadas para cadenas hoteleras con un perfil de establecimiento que dista mucho del nuestro, ¿no? Están pensados más en hoteles más grandes, más complejos. Pensar que Alda, a pesar de que tenga 32 hoteles, son hoteles muy pequeños, son hoteles de media 30 habitaciones y las herramientas existentes no estaban adaptadas a eso, ¿no? Y como conocíamos bien la necesidad y mi formación técnica también pues me aporta un poquito más de capacidad crítica, pues como tenemos la valentía, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a ser capaces de hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para hoteles del perfil nuestro, ¿no? Y la realidad es que, pues, no sin esfuerzo y no sin trabajo, pero a día de hoy son soluciones que están siendo miradas por otras cadenas como nosotros y que, bueno, pues a día de hoy es mucha la gente que está pues prestando atención a cómo gestionamos nosotros, porque han visto que efectivamente de una manera mucho más económica y mucho más sencilla conseguimos resultados que otros, pues vía SAP pues, el orden de magnitud económico pues es otro. Por eso quería preguntaros a los tres un poco también. En la balanza, ¿cuánto pesó el hecho del código abierto, del open source? Para nosotros fue fundamental, por lo que comentaba antes. En el momento que teníamos software privativo, cada nueva cosa que queríamos era muchísimo dinero, muchísimas horas de consultoría, mucha lentitud. Había pequeñas cosas que queríamos adaptar y nosotros no podíamos. Entonces, no queríamos tener esa experiencia. Queríamos tener la experiencia de que si hoy mi empresa cambia su forma de trabajar, porque está cambiando todos los días, es así la realidad, que pudiésemos adaptar el software rápidamente y que la solución estuviera al día siguiente, no tener que pasar por una consultoría y todo el proceso tan lento. En nuestro caso fue un poco lo mismo. Bueno, realmente fueron dos vertientes. La primera es la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el software libre en general. Y la segunda, el tema de licencias. O sea, nosotros éramos una empresa que en 2013, cuando empezamos con este proceso, éramos 29 personas, a día de hoy somos 150. Tener licencias para 150 personas de un software privativo es muchísimo más caro que tener Odoo, evidentemente. Sí, bueno, un poco vamos en la línea que comentan ellos, efectivamente el factor crecimiento para nosotros es crítico. O sea, pensar que en 10 años crecemos del orden de un 30 a un 40% al año, entonces el atarte a cualquier solución que el crecimiento implique un incremento de costes, pues es un freno. Y por otro lado, bueno, pues la imagen que nosotros tenemos de cómo tiene que ser la gestión de un hotel de las características de los nuestros conlleva soluciones de integración que, aunque a día de hoy no tengamos hechas, pero en nuestros sueños o en el momento que nos las planteamos a futuro, pues vemos muy difíciles de que puedan ser resueltas por soluciones más cerradas, ¿no? La ventaja de estar trabajando en Odoo, pues no solo es que nosotros a nivel interno podamos y estemos haciendo desarrollos, integraciones y mejorando nuestro propio sistema, sino que permite que otra gente en cualquier punto del mundo que vea esa misma necesidad, porque al final la hotelería es un negocio absolutamente transversal a nivel mundial, pues todo lo que se vaya desarrollando a nivel mundial nos podamos beneficiar de ello de la misma manera que se beneficia el resto de lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, ya hemos dado el primer paso, nos hemos decidido por Odoo, vamos a ese periodo de implantación. Además, muy interesante que hablabas de esa parte un poco experiencia primera negativa con Odoo. ¿Cómo fue en vuestro caso el tema de la implantación? ¿Cuánto pesa, cuánto valor hay que dar también a ese equipo de implantación, a ese equipo de consultores? Equipo, tecnología, ¿cómo fue en vuestro caso? ¿Esa travesía por el desierto o no fue para tanto? ¿Cómo de importante es, ¿no?, también ese equipo de consultores, de implantadores de este software? En nuestro caso, la empresa definió un departamento para acompañar la misión de integrar Odoo en la empresa. Nosotros fuimos un poco los líderes del proyecto, los que lo enseñamos a nuestros compañeros y nos preocupamos de que lo fueran practicando antes de tenerlo ya adelante en producción. El cambio en nuestro caso fue bastante duro a la hora de que veníamos de un software que llevaba más de 7 años sin variar nada. Entonces la gente estaba muy acostumbrada a hacer lo mismo, 7 tabulaciones y un clic, 3 clics y una impresión. Entonces, después de 7 años con eso, les costó un poco el rechazo ese inicial. Pero luego la gente sí que lo ve que es bueno, que le facilita la vida y 2 meses más tarde ni se acuerdan de lo que estaban haciendo y están contentos con ello. En nuestro caso, bueno, al final el proceso de implantación fue largo, fue bastante largo.
Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la distribución, entonces tenemos una parte comercial muy potente y tuvimos que hacer una implantación sin parar el trabajo del día a día, ¿no? Hicimos una implantación yo creo que bastante ordenada, la estructuramos en fases muy claras, intentamos concienciar siempre a los empleados, hicimos una gestión del cambio bastante fuerte. Entonces lo que hicimos fue una primera captura de requisitos muy potente con todos los empleados, prácticamente todos los empleados participaron en la captura de requisitos, enfocada de dos formas. Primero capturaba los requisitos yo, que soy más técnico, de cara a funcionalidad, luego estaba la parte de comercial, había una persona un poco más de negocio, que hablaba más desde el punto de vista de negocio con la gente, ¿no? Después de la captura de requisitos vimos qué necesidades teníamos cubiertas con el OpenRP básico, con el Odoo básico, vimos la diferencia que había, detectamos que teníamos que cubrir, hicimos el desarrollo y a partir de ahí empezó un periodo largo de pruebas, un periodo bastante largo de pruebas. Bueno, la empresa somos bastante frikis, por decirlo de alguna manera, y definimos lo que llamábamos la comunidad del anillo, ¿no? Que eran personas representativas de cada uno de los departamentos, eran personas que llevaban una trayectoria larga en la empresa, que conocían la filosofía de trabajo de la empresa, que sabían lo que queríamos y hacia dónde íbamos, y pues cada una de esas personas se encargó de hacer todas las pruebas del sistema una vez desarrollado, ¿no? Pero no solo eso, al final lo que hicimos fue que para involucrar a esas personas en todo el proceso de implantación, ellos actuaban a su vez de formadores para los compañeros. Les obligamos a hacer una especie de píldoras formativas, que llamábamos nosotros, eran vídeos de 3 minutos donde se veían los procesos más comunes, quedaba claro dónde se hacía clic, qué había que hacer para, por ejemplo, pasar un pedido, para hacer un RMA, para todos los procesos comunes. Y además generaron un checklist y les establecimos pues, que todos los empleados tenían que verse todos los vídeos, pasar el checklist, especie de exámenes cada cierto tiempo. Al final tuvimos 3 meses ahí de formación discontinuada, pero eso nos permitió arrancar en un fin de semana. Paramos un viernes, arrancamos un lunes y la gente arrancó sin pérdida de productividad. O sea, al final los arranques siempre son dolorosos, ¿vale? La gente siempre tiene rechazo a lo nuevo porque al final lo que conoces tú crees que es lo mejor. En este caso conseguimos eliminar ese rechazo inicial haciendo una implantación muy alargada en el tiempo, una formación bastante alargada en el tiempo de 3 meses. Alberto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que como en cualquier cosa, en la implantación de un RP, las personas lo son todo. O sea, una magnífica idea, si no es acompañada por el equipo, seguro que no va a funcionar. Y una idea pésima o un proyecto pésimo, si lo acompaña el equipo, igual hasta funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que tengo que hacer, además está aquí gran parte del equipo que ha formado parte de este proyecto, lo primero es felicitar a la gente. No solo la que trabajó en el desarrollo y en la implantación, digamos desde el punto de vista técnico, sino quien recibió esa implantación, ¿no? Porque si no hay esa complicidad entre quien lo ha hecho y quien lo va a usar, es imposible que funcione, ¿no? O sea, ya puede ser la gran revolución de la industria, no va a funcionar. O sea, la gente es crítico, eso es absolutamente, ¿no? Y luego en nuestro sector se complica un poco más en el sentido de que trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Entonces no se plantea cerrar un fin de semana siquiera, ¿no? Entonces todas las implantaciones han sido en tensión, que diría como ingeniero industrial, ¿no? O sea, hemos trabajado en tensión. Allí no, las formaciones, ahora que hemos vivido pues, en este último mes, en un mes hemos cambiado todos los Odoos que estábamos utilizando en todos los hoteles, se ha hecho en un mes, utilizando las 2 horas de mediodía para que se aprovechara la migración de datos de una versión a otra y simultáneamente se estaba dando una formación online para que la gente se actualizara en los cambios que se producían en ese RP. O sea, quiero decir, aquí ha habido un esfuerzo titánico por parte de todos, ¿no? de todo el equipo, y a día de hoy pues funciona todo, ¿no? Eso ha sido así. Vivimos previamente un poco la situación parecida a lo que comentabas, ¿no? Durante, yo creo que casi un año tuvimos un hotel piloto, ya estoy hablando de los inicios de Odoo dentro de Alda, en el que se fueron pues, viendo los problemas que surgían, conociendo bien los flujos y demás.
me recordábamos, no tenía previsto decirlo, pero un poco lo que también hicimos, tenemos una página donde hemos hecho vídeos de cómo se explica cada proceso, nuestro propio plan formativo online, donde la gente pues también hay un manual que permite hacer consultas. Todo eso es importante, porque al final una de las... Esto comentabas antes cuando contratas un consultor externo que te hace una implantación de un ERP. Bueno, el problema es el modelo de la implantación, quizás no tanto el tipo de ERP que estás implantando, ¿no? Pero cuando tú no tienes un equipo dentro que pueda resolver los problemas de continuo, normalmente el primer día no surgen todas las dudas, ojalá, o la primera semana o el primer mes, o sea, o mantienes un transitorio muy largo o seguro que no funciona, al final acabas desistiendo al segundo día, ¿no? O sea, además es un camino que uno tiene que entender y asumir cuando se mete en este barco de trabajar con un ERP, es que no tiene un final. O sea, tú empiezas y acabar no va a acabar nunca, porque los cambios van a ser continuos, porque el mundo cambia muy rápido y las necesidades van surgiendo, y aunque la empresa no crezca, que en nuestro caso o en el vuestro, por lo que comentas, tienes el añadido de que la empresa sufre una evolución interna, pero es que el entorno también cambia, y los canales de venta cambian, y las vías por las que llegan los clientes cambian, y las necesidades por parte de tus proveedores y de tus clientes y las integraciones que necesitas cambian. Entonces, o sea, el plantearte en un inicio que esto es algo que empiezo este día y acabo este otro, o sea, si hay ese planteamiento, eso no va a funcionar nunca. Tal cual, sí. Hablabais, bueno, los tres conocíais otros ERPs que habéis tenido también implantados en vuestras propias empresas. Si tuvierais que decirle a alguien, bueno, ahora con Odoo, algún módulo específico, algún sistema en vuestra producción, que digáis, es que esta es la clave que yo necesitaba, hablamos antes de las licencias, esto me da Odoo que no me lo da otro tipo de software, otro tipo de ERP. Para nosotros la clave de Odoo fue el sistema cloud, el sistema en la nube. Nosotros teníamos ya otros ERPs que eran estructura cliente-servidor, lo que es la parte de cliente, había que instalar en el ordenador algo, en los elementos de hacer picking algo, y cada vez que ese algo se quería actualizar, pues tenías la buena suerte de que si se actualizaban todos, genial, y si no, pues tenías que ir a cada dispositivo a forzar la instalación, etcétera, etcétera. Entonces queríamos escapar de ese modelo, queríamos tener un modelo en la nube que fuera un publicador. Por eso arrancamos en la versión 8 de Odoo, para que fuera todo pues como Facebook, una página web donde tú te conectas y tienes tu herramienta. Eso nos permitía que cualquier empleado, desde cualquier ordenador del mundo, pudiera hacer su trabajo, y es lo que estábamos buscando. Tener un sistema data-centric donde todos los datos estuvieran en un solo sistema. Nosotros en nuestra empresa, en Pharmadus, todos nuestros empleados trabajan con Odoo. Todos los departamentos, no tenemos ninguna otra herramienta externa, no tenemos ningún otro Excel, Access o Word añadido, y todo en la nube, en un servidor web. Sergio, ¿compartes también? En nuestro caso fue un poco más el tema de la flexibilidad, más que la nube. Yo creo que desde que implantamos en agosto de 2016, no ha habido ni una sola semana en la que no hayamos cambiado algo. O sea, todas las semanas recibimos una petición, todas las semanas surge una nueva necesidad, la gente de marketing se le ocurre cualquier diablura, o la gente de contabilidad tiene que hacer cualquier cosa rara. Siempre estamos cambiando continuamente, y eso no nos lo permite ningún otro ERP que yo conozca, o sea, por lo menos con la agilidad con lo que lo hacemos en Odoo. Bueno, en el caso de Alda, la alternativa dista un poco, pero bueno, es otro ángulo, ¿no? Justamente la alternativa que hay en la hotelería del perfil nuestro, hace un año os enseñaba cómo funcionaba el PMS. La alternativa a Odoo en cualquier cadena de hoteles como la mía o más pequeña no es un ERP, no es meter una Vision, no es meter un SAP. Eso está reservado para los gigantes, ¿no? Los muy grandes. La alternativa para nosotros es tener solamente un PMS, o sea, un panel en el que tú puedes gestionar tus reservas, entradas y salidas de clientes. Eso es lo que es accesible para un pequeño hotelero, ¿no? Entonces, justamente el potencial o la ventaja que para mí ha tenido entrar con Odoo es que es mucho más que eso. Hemos entrado con la punta del iceberg, pero debajo tenemos un montón de cosas que, si hubiéramos empezado a trabajar como trabajábamos antes solamente con un PMS, la capacidad del programa se acababa ahí, en gestionar clientes y emitir facturas. La ventaja de haber entrado con este caballo de Troya dentro de mi propia empresa
es que hemos entrado con un PMS, pero la potencialidad que tenemos de poder implantar toda la cantidad de módulos, comentaba antes el compañero Jordi, me parece que hablaba del tema del control de horarios, pues eso cualquier PMS del mercado no lo permite, ¿no? Nosotros lo tenemos a tiro de piedra, ¿no? Darío, de esto, en 4 horas de desarrollo lo tenemos integrado, ¿no? Y bueno, pues eso es un potencial que evidentemente cualquier otro PMS que haya en el mercado hotelero que funciona igual de bien o incluso mejor, pero no tiene ese potencial detrás, CRM, 1000 cosas que se pueden incorporar. Sí, no habéis dicho una palabra que sí que hablaba de ella Gabriel Morais al inicio de las jornadas esta mañana, integración. Yo creo que también ese es otro factor clave, ¿no? Hablando de Odoo. Sí, en nuestro caso también ha sido bastante determinante. Ahora mismo nosotros tenemos integración con nuestra web, que también es propietaria nuestra, o sea, lo hacemos todos nosotros y está totalmente integrado, y además tenemos integración con el sistema de gestión de almacén también, o sea que al final la facilidad de integración con otros entornos ha sido determinante también. ¿En vuestro caso, Javier? Pues en nuestro caso no hemos hecho mucha integración con herramientas externas, sí que hemos contactado con las empresas de logística para la impresión de etiquetas. La tienda online, por ejemplo, también es un elemento que estamos trabajando en ello para hacer una conexión. Y en el sistema de fichajes y horarios sí que hemos hecho una cosa mixta. Hemos hecho algo muy parecido a lo que estaban presentando externamente como página web que se conecta con Odoo para hacer un macheado de horarios. Tú defines los horarios en la parte de Odoo y la parte externa lo que hace es el fichaje, geolocaliza. Por ejemplo, yo ahora mismo estaba fichando aquí a primera hora de la mañana, te geolocaliza la posición, te la guarda, se la envía a Odoo y en Odoo es donde se compara realmente si estoy cumpliendo mi horario o haciendo algo similar a mi horario. Bueno, ya para ir concluyendo me gustaría un poco hablar del futuro, de retos, pensar si esta integración o esta implementación de Odoo en vuestras empresas ha apoyado, ha ayudado ese factor hacia la industria 4.0 a seguir trabajando en ese camino de transformación digital en vuestras empresas. Para nosotros sí, la verdad que lo que comentaba, yo llegué a Pharmadus hace unos 6 años. Pharmadus es una tienda, una fábrica de infusiones, son esas infusiones que tenéis en las bolsitas, son nuestra cortesía. Y llegué hace 6 años y me dijeron que bueno, su cometido era ir a la industria 4.0, que lo que era la industria 3.0 ya la tenían superada, porque entendían que la tenían súper superada, porque no solo un ERP, sino que tenían 3. Entonces estaban en la 3.0 sobrado y que estaban a punto de la 4 ya. Entonces, ahí tuvimos que hacer un ejercicio de vamos a bajar a 2.0, vamos a subir a 3.0 con un solo ERP y ahora sí que estamos en la 4.0. Para mí, el sistema, lo que he dicho antes, cloud y data-centric, o sea, en la nube y centralizado el dato, es industria 4.0. Ahí, al tener el dato en una sola base de datos, hemos conseguido hacer business intelligent de cualquier tipo de dato que se precise. Hemos conseguido hacer big data, machine learning, estamos intentando hacer un sistema con los asistentes de Google. Bueno, conocéis a los asistentes de Google, de Alexa. Estamos ahora en beta de pedir datos al Google Home y que nos extraiga los datos de Odoo y nos los muestra en las pantallas de la fábrica en producción. Y yo creo que sí, que ha sido, vamos, el poder conocer el sistema y poder trabajar sus adentros lo que nos ha facilitado llegar a 4.0. Sí, en nuestro caso ha sido determinante también. Y yo creo que además toda la empresa es consciente de ello. O sea, estábamos en el momento en que implantamos Odoo bastante lastrados por el sistema que teníamos, nos estaba limitando mucho y fue como un respiro, ¿no? El tener Odoo, el tener la posibilidad de hacer lo que quisiéramos, lo que nos demanda el cliente, lo que nos demanda la propia empresa. Y además todos los empleados ahora mismo creo que son conscientes de que sin Odoo no hubiésemos llegado donde estamos ahora mismo. Qué buen titular nos ha dejado. Alberto. Sí, bueno, o sea, el futuro desde el punto de vista tecnológico de Alda sería impensable si no tuviéramos detrás a Odoo, ¿no? Pensar que la parte de integración de software sería más o menos factible con otro tipo de herramientas, pero cuando pensamos en todos los proyectos que tenemos de gestión domótica dentro de la hotelería, ¿no? De control de accesos, encendido y apagado de luces, consumo de agua, linkear, o sea, tener eso unido con el cliente, ¿no? Nuestras redes, o sea, nuestros portales cautivos de conexión Wi-Fi, sabemos cuando el cliente llega, cuando sale, el uso que hace es
toda esa potencialidad que existe es gracias a que tienes detrás algo que tiene mucha más potencia que cualquier otro PMS del mercado, cualquier gestor de clientes que al final está muy limitado porque solamente provee de ese servicio. Bueno, vamos a abusar un poquito de ellos tres ya que los tenemos aquí y voy a abrir el turno de preguntas también si alguien quiere lanzarse a realizarle alguna pregunta a alguno de los tres. Sí, Ana. ¿Quién son para los dos? En nuestro caso, Comunitea. En nuestro caso también ha sido Comunitea. Empezamos como Pexego y ahora Sí, bueno, Comunitea. lo mismo. Empezamos con Pexego y luego pasamos a Comunitea. La sección de publicidad, ¿esa bien, Ana? Darío Lodeiros, DNI, de Correo Electrónico. Sí. Buenas tardes. Preguntar, has indicado que todo tu sistema está en Odoo. Sí. ¿El sistema de nóminas también? No, es el sistema de nóminas, sí que es la parte asignatura pendiente. De hecho, teníamos la suerte de que no lo llevábamos en la empresa, ya estaba externalizado, entonces no nos pidieron tener que integrarlo en Odoo, cosa que la verdad que me dio una alegría, porque era un poco jaleillo. El resto sí que está todo integrado, toda la contabilidad, las compras, las ventas, almacenes, picking, el resto sí que está todo. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna más? ¿Alguien se anima a preguntar? No hemos sido muy interesantes. Bueno, sí, iniciamos cuando nosotros empezamos a pensar en Odoo, era OpenRP, y finalmente acabamos arrancando en la versión Odoo 8. ¿Pero alguien ha arrancado en OpenRP? No, en mi caso ha no. pasado, ¿no? En mi caso no, en mi caso empezamos la búsqueda como ellos, cuando era OpenRP, y como buscamos el sistema Cloud nos frenamos esperando que las novedades de la 8 ya eran en Cloud. Estuvimos como unos meses, casi un año, a la espera de esa versión 8. Yo quería preguntaros a ver si tuvisteis problemas a nivel de gerencia de convencerles de usar open source en vez de productos que tiene todo el mundo, que los conoce y su nombre ya dan garantías, entre comillas, para la gente que los conozca, y la gente de gerencia suele ser muy reacia y dice, tengo el dinero, pues voy a poner, SAP, que va bien o lo que sea. Y si tuvisteis problemas a nivel de gerencia para convencerles de que apostaran por el open source. Cualquiera de los tres, porque supongo que los tres habréis tenido jardín. Bueno, en mi caso, como os he dicho, estaba prácticamente lanzado un proyecto de paso de SAG Eurowing a Murano y tuve la suerte de poder pararlo, entre comillas. Y bueno, sí que me costó alguna charla, ¿vale? Pero no fue, en mi caso no fue nada grave porque digamos que toda la parte de gerencia somos técnicos. ¿Vale? Somos todos ingenieros, de hecho compañeros de carrera, entonces fue bastante sencillo llegar a un acuerdo en ese sentido. En mi caso empezamos de hecho buscando software privativo, lo que he comentado antes, las marcas que todos conocemos. A nosotros técnicamente no nos convencía, nuestra gerencia sí, porque es lo que conoce, y tuvimos ahí sí una pequeña lucha para convencer de que era mejor y demás. Empezamos también por el tema económico, porque la verdad que inicialmente es una baza, que no parece tan caro inicialmente Odoo frente al resto, pero sí que fue un poco de freno el que la cosa no se conociese, el software y demás. La gerencia no era una gerencia técnica, por así decirlo, en este caso, entonces sí que nos tocó explicar ventajas de tener un software a medida, por así decirlo, o poder hacerlo más a medida que el resto y poder hacerlo con la agilidad de hacerlo en casa. Nos lanzamos a ello bajo casi mi responsabilidad. Si la hubiese cagado no estaría hoy aquí. Al final ha ido bien, estamos contentos y yo creo que lo que nos planteamos es migrar a una versión nueva de Odoo en el futuro y no pasarnos a otro. Bueno, en mi caso el gerente propietario soy yo y el que hizo la defensa de Odoo pues fue José Luis Algara, que es el CTO de Alda, y digamos que, bueno, cuento la versión del otro lado, ¿no? Pues el argumento que sin duda pesó mucho a la hora de que
viera viable la propuesta que me hacía de trabajar con Odoo, era desde el punto de vista financiero, la inversión inicial era baja, ¿no? Y con ese, bueno, pues ese punto friki, ¿no?, de pensar en un futuro ideal en el que pudiéramos hacer muchas más cosas, pues lo veía más escalable que cualquier otra solución, sin irnos a poner muchos ceros en la cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, entre la escalabilidad y el precio me convencieron. En vuestro caso, Sergio, ¿el punch definitivo para convencer a gerencia fue cuestión económica también? No, fue más... Bueno, cuestión económica evidentemente es muy importante. Estamos hablando de mucho diferencial de precio, sobre todo ya cuando te vas a muchos usuarios, pero fue más la flexibilidad, insisto. En nuestro caso la flexibilidad lo es todo porque, como digo, estamos continuamente cambiando, continuamente. Bueno, yo por nuestra parte agradeceroslo a los tres. Me parece que es súper interesante una charla de este tipo porque hay gente que lleva 2, 3, 4 años en Odoo como clientes, luego nos cuenta un poco su experiencia. Supongo que todas las empresas tendréis clientes así que yo al menos agradeceroslo a los tres y genial. Gracias. Bueno, muy interesante. Yo también me sumo a lo que decía el compañero. Tremendamente interesante también, yo creo, escuchar desde vuestro lado, ¿no?, cómo defendéis Odoo. Además, ha habido tiempo también para lanzar cuestiones y seguro que si se ha quedado alguna en el tintero no os habéis atrevido a hacerla. Ahora seguro que podéis formularla. Muchísimas gracias, Javier, Sergio, Alberto. Un placer, de verdad, poderos haber escuchado. Bueno, lo que decía Darío, que la charla primera de mañana se cambia a la tarde. ¿No me he confundido? ¿Es así? Vale. Y bueno, ahora tiempo para la comida. Volvemos a las 4. Tomar fuerzas, alimentarse bien y a la tarde seguimos. Gracias a todos.